Número E, la obra del Espíritu Santo en el creyente. Pues hemos visto cómo el Espíritu Santo actuó en el principio, en el Antiguo Testamento, esos nombres que reflejan su carácter y su obrar y cómo se relaciona con nosotros. Ahora vamos a ver lo extraordinario de su presencia y de su trabajo dentro de nosotros. Muy bien. Primero, lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que si el Espíritu Santo de Dios no interviene en nosotros, no podemos llegar a comprender que necesitamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si el Espíritu Santo de Dios no obra, no logramos comprender que estamos separados de Dios, que el pecado nos separa. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios, ¿qué hace? Actúa cuando escuchamos el Evangelio para comprender que necesitamos un Salvador. Por eso Juan 16:8 dice, cuando Él venga, que ya descendió en Hechos capítulo 2, Jesús está hablando en este momento, está hablando en futuro, pero ya evidentemente vino, está entre nosotros. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Cuando estábamos en el mundo y oímos el mensaje, wow, comprendimos cuán mal estábamos, cuán separados de Dios. Y entendimos que la causa de todos nuestros males es por el pecado. Y necesitamos un Salvador, alguien que nos limpie, que nos transforme. Eso es la primera obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Dos, viene a quedarse, viene a instalarse en tu corazón. Tú eres su templo, tú eres su casa. A veces veo que la gente se preocupa en cuidar el templo donde se reúne la iglesia y a veces escucho este lugar es santo, no te pongas así, no te vistas así. Esto, no, 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 tú eres el santo. Tú eres el templo de Dios. Tú eres la casa donde Dios ha decidido vivir. Tú eres el que tienes que estar limpio, cuidado, porque en ti mora, vive, habita el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de oración, el consolador. Sí, vive dentro de ti. Pablo enseña, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Lo ignoras? O ya estás consciente, ¿verdad? Y ahora vas a cuidar más tu cuerpo, vas a estar más consciente de quién vive dentro de ti y sobre todo dejarlo obrar, trabajar, dejar que Él haga lo que Él y solo Él puede hacer. Sella como garantía de salvación. Efesios 1:13 dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, claro, porque en el Antiguo Testamento se había prometido que Dios derramaría de su espíritu. Se había prometido que Dios nos daría un nuevo corazón. Así que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y eso es como una señal, un anticipo, el sello de que somos hijos de Dios, de que hemos sido comprados a precio de sangre y tenemos ese sello que es el mismo Espíritu de Dios dentro de nosotros. Enseña y guía a toda verdad. El Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Qué importante entonces leer la Biblia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo usará lo que hay en tu mente y en tu corazón de la palabra de Dios. Si no hay la palabra de Dios, su trabajo se ve limitado. Por eso Pablo dice que abundéis en vuestro corazón la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo te va a guiar y te va a mostrar la verdad y te va a recordar lo que el Señor nos ha dicho. ¿Pero en dónde? En su palabra. Si no lees la palabra, ¿qué te va a recordar?
Entonces, por eso a veces nuestra vida es tan débil espiritualmente, porque no atesoramos en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra de Dios. Por lo tanto, dificultamos la obra del Espíritu de Dios. Pero recuérdate que Él te enseña y te guía. Y cuando tú abres la palabra de Dios, ora. Pídele al Espíritu Santo que te muestre, que te ayude a entender, a comprender y verás cómo vas cada vez que vayas a la Biblia, vas a comprender más la palabra de Dios. Punto 5 nos da poder para testificar. Jesús declaró en Hechos 1:8, recibiréis poder, poder, dinamita, ¿sí? Eso es lo que significa poder, dinamis, dinamita, que hace una dinamita, ¡puf!, explota cosas, las destruye. O sea, dentro de ti hay un poder para destruir las obras del mal. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué tenemos? ¿Para qué necesitamos el Espíritu Santo? Para ser testigo. Testigo es alguien que ha visto a alguien actuando, que escuchó algo. Tú y yo somos testigos de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hace, de lo que Dios está hablando. Así como un tribunal necesita un testigo para decir, esto es verdad, yo lo vi, yo lo escuché. Eso somos nosotros para el mundo. Le decimos, es verdad, Dios existe, Dios es amor, Dios es perdón, Dios da oportunidades, porque yo lo he visto en mi vida. Él lo ha hecho conmigo. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios, porque Él nos da poder para testificar. Pero también una obra extraordinaria es el fruto del Espíritu. Lo mencionamos en un punto anterior, ¿verdad? Esa comunión, esa relación diaria, constante con el Espíritu Santo, esa docilidad, esa mansedumbre que tenemos con el Espíritu Santo, esa amistad, hace que Él produzca en nosotros el amor, el gozo y la paciencia. Pero si eres un creyente que vive resistiendo al Espíritu Santo y tú dirás, ¿cómo es eso de resistir al Espíritu Santo? Bueno, lees la palabra y haces lo contrario. O sientes una voz interna dentro de ti, en lo más profundo, que te habla, que te guía, pero tú no le haces caso, haces todo lo contrario. Eso es resistir al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo trabaja? El Espíritu Santo trabaja con tu voluntad, con tu rendición. Él produce una vida espiritual dentro de nosotros. Somos espirituales en la medida que dejemos que el Espíritu de Dios nos controle y nos transforme. A esa medida somos espirituales, en la medida que le obedecemos, que nos rendimos a Él. Intercede en oración. ¡Wow! ¿Cuántas veces? A mí me ha pasado y de seguro a ti también. Has estado en un momento que tienes un problema y dices, bueno, ni sé cómo orar, ni sé qué pedir, estoy tan confundida. Quiero que leas con atención este versículo. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, gemidos profundos. Dice que el Espíritu Santo clama por ti al Padre, porque el Espíritu conoce la voluntad del Padre y Él intercede, se mete y le dice al Padre lo que tú y yo necesitamos. Él intercede en oración, Él ora por ti, intercede por ti. Qué hermoso es la persona del Espíritu Santo de Dios. Ser consciente de quién es nos va a llevar a una vida de victoria. Nos va a llevar a una vida trascendente, nos va a llevar a una vida de poder. Ignorarlo, ser indiferente hacia su presencia es lo más torpe que podamos hacer. Él, viviendo en nosotros, nos da todos los recursos del reino de Dios para vivir en victoria, para sobreponernos a las pruebas, a las dificultades, a las adversidades. El Espíritu Santo de Dios no es insensible, es una persona.
Y cuando somos desobedientes, necios, tercos, Él se entristece. Empieza a darse cuenta que tú no quieres vivir para Él. Y Dios lo sabe, el Espíritu de Dios se da cuenta. Pero ¿qué tal si nos rendimos? Y, y empezamos a orar y a decidir de forma diferente. ¿Qué tal si empezamos a escucharle más? Y no dejarnos guiar tanto a veces por la lógica o por las circunstancias que nos rodean. Parece que las circunstancias a veces son nuestras guías, cuando debe ser el Espíritu Santo de Dios. Escucharle, recibir su consejo, nos va a mantener en el camino de la obediencia, en los planes de Dios. Así que yo te invito a que hagas una oración, ¿sí? Ahí mismo, en este mismo momento, ora, ora y pídele al Espíritu Santo que quieres conocerle, que quieres ser más consciente de su presencia, que te guíe, que te hable, que te muestre, y verás cómo tu vida va a empezar a cambiar. Así que me gustaría que nos dejaras un comentario de cómo conocer al Espíritu Santo va a empezar a cambiar tu vida. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.